experto en derecho penal. Platiquemos a propósito de qué pasa, cuáles son los riesgos legales a los que nos podemos exponer como ciudadanos cuando decidimos actuar con justicia por mano propia. Ya se han dado algunos casos en el país y es que la indignación, el malestar, por un lado, del incremento de la delincuencia, pero adicional a eso, la desconfianza que tenemos los ecuatorianos en el sistema de justicia, en donde ingresan los delincuentes, es más complicado poner la denuncia, que los detengan, que ellos en salir, y lastimosamente este círculo vicioso hace que la desconfianza de la ciudadanía sienta que la justicia por mano propia terminaría siendo la única salida. Platiquemos cuáles son los riesgos legales de esa justicia por mano propia. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Sí, muy buenos días a todas las personas que nos ven y que nos escuchan por la señal de Saracay TV. Rogaría si me ayudan con un poquito de retorno en cuestión de porque no escuché la consulta. Ok, muchísimas gracias. Le repito, hablemos, primero que les estábamos dando la bienvenida a este espacio de noticias y ahora entremos en materia. Cuando estamos pensando en la justicia por mano propia es por esa desconfianza que estamos teniendo como ciudadanos en el sistema de justicia como tal. Los delincuentes con medidas cautelares sustitutivas a la vuelta de la esquina están saliendo nuevamente a delinquir, y cuando tomamos o cuando la muchedumbre se junta, las emociones suben de tono y cualquier cosa puede pasar. Pero, ¿qué le puede pasar a un ciudadano si es que intenta hacer justicia por mano propia, doctor? Bueno, en primer lugar, decir que la justicia por mano propia es ilegal. Es decir, no existe dentro de nuestra legislación penal ningún tipo de ley que determine que una persona pueda ejercer justicia por mano propia. Es ilegal. Y esto puede acarrear, en el caso de que las personas agredan al presunto agresor, podrían determinarse que podría acarrear que podrían provocarle lesiones, y estas lesiones podrían determinar penas o sanciones para los agresores que podrían ir desde los 30 días de prisión hasta los 5 años de prisión en el caso de lesiones. Y en el casos más graves, que sí han ocurrido ya, podría darse el tema de homicidios o asesinatos, donde las penas podrían ir desde los 20 hasta los 26 años. Entonces, en primer punto, tener en cuenta que la justicia por mano propia es totalmente ilegal y que no es lo mismo la justicia por mano propia a lo que se denomina en el tema legal como legítima defensa. Ok, son dos cosas distintas. Y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Existe un atenuante cuando la persona que agredió, supongamos que tomaron a un delincuente, lo agredieron, es decir, hubieron lesiones, no fallecimiento, hay pruebas de que esta persona estaba intentando robar o robó o también agredió? ¿Eso no sirve como atenuante ante la defensa de quien terminó agrediendo al delincuente? Sí, sí podría ser considerado como atenuante el hecho de que al momento cuando fue agredido haya sido en un tema de flagrancia, es decir, dentro de las 24 o 48 horas posteriores al delito, y se haya determinado mediante testigos que efectivamente cometió, por ejemplo, en el caso que usted propone, un delito de robo, y existen testigos del hecho como tal. Esto podría considerarse como atenuante dentro del tema de las agresiones, pero ojo, no implica nuevamente, y repito, que el tema de la justicia por mano propia no es legal y por ende podría tener una pena que sí va a ser atenuada por el hecho de que atenuada en 1/3 de la pena por el hecho de que se haya efectivamente determinado que cometió un robo en delito flagrante, pero va a haber un procesamiento o un proceso por el tema de las lesiones sufridas. Doctor, la diferencia en la justicia o quien reglamenta o quien imparte justicia, ¿cuándo considera legítima defensa que podría atenuar la situación de quien termina agrediendo a un delincuente, por ejemplo, y cuándo justicia por mano propia y que va a ser sancionado sin considerar estas circunstancias y que puede ser tratado como un agresor
como un asesino, por ejemplo? Para que exista legítima defensa, tienen que existir tres requisitos indispensables dentro del hecho. El primer requisito es que la agresión sea actual e ilegítima, es decir, que la agresión sea en el momento, inmediatamente, ipso facto, Es decir, me estoy ilegítima. defendiendo, este momento me agredió y yo me defiendo, entonces ahí es legítima defensa. Efectivamente, y que el hecho sea ilegítimo como tal, ¿no? Me estoy defendiendo porque intentó robarme, me estoy defendiendo porque intentó matarme, me estoy defendiendo porque intentó agredir a un tercero. Efectivamente, allí se cumple el primer requisito. El segundo requisito determina la necesidad racional de la defensa. Y esto es básicamente que la persona se vea necesitada y abocada en un hecho específico a defenderse. Por ejemplo, un caso de robo, inmediatamente la persona es intimidada con un cuchillo o con un arma blanca o con un arma de fuego e inmediatamente trata de defenderse oponiéndose al robo. Entonces existe una necesidad racional de la defensa y esto implica no que la otra persona, es decir, que la persona que se está tratando de defender no puede inclusive sacar un arma. Ojo, sí lo puede hacer. Es proporcional la defensa en ese momento. Así la otra persona tenga un cuchillo y yo tengo un arma, lo que yo estoy tratando de hacer es defenderme, porque yo no estoy provocando la agresión. Y en tercer punto dice, o tercer requisito, la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. ¿Ya? Es decir, quien inició la provocación, quien inicia la agresión es directamente la persona que ha empezado el hecho, el criminal, el autor de robo como tal. Existiendo estos tres requisitos que nos dice la ley, efectivamente se legitima la defensa de la persona que ha empezado a ser agredida, tal cual como lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 33, que dice que existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concluyan estos tres requisitos. Y esto es muy importante porque al decir propio o ajeno, implica que también puede defender a un tercero de un derecho determinado, ¿no? Doctor, y aquí se me viene una inquietud. Un supuesto delincuente está agrediendo en una moto a una ciudadana que cruza y en eso aparece un vehículo, que es lo que pasó recientemente, y se va encima, con el vehículo encima de la moto. ¿Eso qué puede ser considerado? Podría ser considerado legítima defensa, tal cual como lo ha manifestado el autor, la persona que defendió a la persona de sexo femenino, por cuanto él ha manifestado que sí cumpliría con los tres requisitos, es decir, la agresión factual fue en el momento, él actuó en el momento, vio que efectivamente se estaba cometiendo el hecho e inmediatamente actuó, es decir, no esperó 5 horas, 6 horas después para recién ahí buscar al supuesto agresor. Había una necesidad racional de defensa, vio que se trataba de una persona de sexo femenino que no contaba con medios como defenderse, y también existió una falta de provocación por parte. Cumpliéndose esos tres requisitos, dentro del hecho que usted propone, podría él alegar inmediatamente que existió legítima defensa, y al alegar esto y al cumplirse estos tres requisitos, existiría dentro del hecho un hecho antijurídico, la antijuridicidad, y por ende no podría él ser procesado en ningún momento por la muerte o por las agresiones que haya causado o las lesiones que le haya causado el agresor. Doctor, en los casos que se ha visto de justicia de mano propia, por ejemplo, hay casos y casos. Hay casos en que en ese momento estaba siendo víctima y la muchedumbre o los vecinos se dan cuenta de lo que está sucediendo y comienzan a agredir al delincuente. En esos casos, ¿es justicia o es legítima defensa? Justicia por mano propia, perdón. No. En ese caso es justicia por mano propia, porque no cumpliría lo que está establecido en la ley y se conoce y se sabe dentro de eso, se aprovechan más bien ciertos ciudadanos que estando en tumulto te agreden al supuesto sospechoso, agreden
inclusive ha causado la muerte. Tenemos un caso insigne que es lo ocurrido en Pozorca, si mal no recuerdo, que incluso el tumulto, la turba enardecida comenzó a pegarles y terminó en un incendio, es decir, los mataron como tal, los incineraron, por así decirlo ya. Entonces, en esos casos existe justicia por mano propia y las personas que fueron involucradas fueron procesadas, en el caso de Pozorca, por un tema de asesinato y según entiendo, pues la Fiscalía ya ha conseguido algunas sanciones o sentencias en contra de los agresores. Aquí hay que tener muy en cuenta que no es lo mismo la legítima defensa que la justicia por mano propia y que las personas que opten por este tema de la justicia por mano propia pueden ser procesadas por los delitos que cometan al momento de agredir al presunto sospechoso, ¿no? Cabe mencionar que no es que una persona no pueda colaborar con la justicia, no es que una persona no pueda detener en delito flagrante a un supuesto sospechoso, eso nuestra legislación sí lo prevé. Si yo veo que se está cometiendo un delito y quiero colaborar con la justicia, lo puedo aprender, retener al sospechoso, pero inmediatamente ponerlo a órdenes de la policía para que sea la policía que realice el procesamiento debido y que sea la policía quien lo lleve a la autoridad y inmediatamente se lo procese por el delito cometido. Pero por la justicia por mano propia en ningún momento está permitida dentro de nuestra legislación. Usted citaba un caso emblemático, sin lugar a dudas, el de Pozorca. ¿Existen otros casos en el Ecuador que ya hayan sentado precedentes sobre sanciones a quienes terminaron siendo agresores porque agredieron a presuntos delincuentes? Bueno, el caso de Pozorca es un caso emblemático. Tenemos también conocimiento de que ya ciertos casos de los que se han realizado en Cuenca, hemos tenido conocimiento de que también han sido procesados las personas que han ocasionado, que han provocado la muerte al presunto agresor, ¿no? Nuevamente un llamado hacia la ciudadanía para que al momento de aprender a alguien lo ponga a manos o a órdenes de la autoridad sin tener que ejercer por sí mismo la justicia por mano propia, que no es lo mismo y hay que tener en cuenta y hacer un paréntesis con el tema de la justicia indígena, que eso es totalmente diferente. En territorio indígena se manejan otro tipo de formas, otro tipo, y cada comunidad tiene su propia mirada legal del castigo, entonces esa tiene otro marco jurídico en el que se desarrolle sin lugar a dudas. Doctor, ¿han habido casos emblemáticos, podríamos citar, sobre el tema de legítima defensa en el Ecuador? Sí han existido casos conocidos de legítima defensa. Actualmente no se me viene a la mente ningún caso emblemático, pero cabe mencionar que yo he llevado procesos donde he alegado la legítima defensa por los 3 requisitos ya mencionados durante la entrevista y efectivamente el tribunal al momento de realizar el análisis de lo ocurrido y de las pruebas aportadas ha determinado que no existiría antijuridicidad en el hecho por cuanto la persona se defendió de manera correcta y inmediatamente ratificó el estado de inocencia de la persona y por ende no hubo una sentencia condenatoria en contra de la misma. Entonces, sí existen casos donde se demuestre la legítima defensa, los jueces efectivamente resuelven a favor con sanciones o con sentencias totalmente absolutorias, pero siempre y cuando se cumplan los 3 requisitos. Si no se cumplen uno de los 3 requisitos, inmediatamente la antijuridicidad que está determinada y por ende existe una sanción. Doctor, adicional, hay que tener tanto cuidado en este tema y la ciudadanía debe tener tanto cuidado porque actualmente con el tema de las redes sociales, y me parece que en Pozorca fue uno de los elementos en los que permitió que inmediatamente la Fiscalía actuara porque tenía suficientes videos para evidenciar quiénes estaban inmiscuidos, fueron retenidos casi a unas horas de haber ocurrido el hecho y esas imágenes se vuelven probatorias, doctor, también en el proceso de agresión de quienes querían defenderse, quienes fueron agredidos en un primer momento, pero terminaron agrediendo a los presuntos delincuentes? El tema de las redes sociales es un arma de doble filo. Nos ayuda efectivamente a poder determinar cómo ocurrieron los hechos, pero también nos ayudan a determinar
hechos o lo que en ese momento aparentemente no es vital dentro de la investigación, pero que luego del análisis se podría determinar efectivamente que se habría cometido un delito. Entonces, la observación es correcta, las redes sociales o de dispositivos electrónicos y cámaras sirven tanto para como poder evidenciar el hecho, como para también poder evidenciar otros hechos que han ocurrido. Y en el caso en específico de que se cometa algún tipo de delito y que este delito haya sido grabado en dispositivos electrónicos, inmediatamente la Fiscalía puede pedir que se pericien esos videos, pedir en algún tipo de pericia de extracción de información para determinar qué es lo que ocurre en esos videos e inclusive luego pedir pericias de identidad humana donde se puede determinar qué persona, con qué rasgos físicos es la persona que participa en el video. En el caso en específico en Posorja fue útil totalmente y fueron seleccionados o llevados como elementos de convicción de pruebas los videos que pudieron determinar qué ocurrió y quiénes cometieron el delito. Entonces se termina configurando en un arma de doble filo el tema de uso de redes sociales. Ahí está el tema de claridad, tener cuidado con el tema del uso de la justicia por propia mano. Ahí el tema del derecho a la defensa, pero hay que tener muchísimo cuidado y aunque no creamos en la justicia o nos siga debiendo, necesitamos entender que ese es el procedimiento legal en el Ecuador. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación final para cerrar esta entrevista, doctor? Bueno, en ese sentido, allanarme a lo que usted acaba de decir, a las palabras o al consejo que usted le acaba de dar a la ciudadanía, efectivamente, aunque tengamos un sistema de justicia totalmente debilitado, aunque las personas no confíen en el sistema de justicia como tal por la corrupción que está presente, lo recomendable no es actuar con justicia con mano propia, por cuanto podría ser, la persona que lo hace podría ser procesado y podría tener penas que van desde los 30 días a los 5 años por lesiones y en casos mayores desde los 20 hasta los 26 años. Por ende, lo mejor sería que en el caso de que se haya una persona y que pueda demostrar la legítima defensa, lo haga. Pero en el caso de que se halle un hecho así, inmediatamente aprendan a las personas, es decir, si las detengan, las retengan, las aprisionen por el momento, pero inmediatamente la pongan a órdenes de la autoridad o de la policía, que son los encargados de realizar el proceso correcto. Allí las cosas. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias al doctor Steven Reyes, experto en Derecho Penal. A propósito de los riesgos legales que tenemos por aplicar la justicia por mano propia, sí, esa falta de credibilidad, desconfianza en el sistema de justicia, pero también las leyes nos consideran agresores indistintamente las condiciones bajo las cuales se tome la decisión y eso se agrava aún más con el tema de las redes sociales. Todo el mundo tiene un teléfono celular frente a una circunstancia, todo el mundo hace un video, toma una fotografía y esos son elementos que pueden llevar precisamente a probar quienes intervinieron en la agresión a un presunto, un supuesto delincuente y más bien la tortilla puede terminarse virando. Existe el elemento, la herramienta de actuar en legítima defensa, tienen que cumplirse estos 3 aspectos que nos ha señalado el doctor, pero en todo caso, pese a las circunstancias, la justicia por mano propia en el Ecuador es ilegal. 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28, ligerísima pausa para comerciales, pero le invitamos a continuar con la señal de Saracay.